Bienvenidos a una pequeña lección de mnemotecnia práctica. Es una experiencia que quiero compartirles para que de pronto utilicen algunos de los elementos. Puede servirles mucho en su proceso. La mnemotecnia es una técnica que relaciona unas cosas con otras. Yo les voy a contar, por ejemplo, uno de los que más me ha servido, que es un patrón de referencia. Yo tengo un patrón de referencia que es el alfabeto. ¿Qué pasó? Que yo nunca me acordaba cómo eran las capitales de estos tres departamentos del Atlántico, y mire qué fácil era. Hay una relación de alfabética ABM, pero también la hay aquí: AB, BC, MS, Atlántico, Barranquilla, Bolívar, Cartagena, Magdalena, Santa Marta. Bueno, que si Barranquilla, Bolívar, pues también es BA, BO, también conservo en orden alfabético. Entonces nunca más se me olvidó cuáles eran las capitales de estos tres departamentos, simplemente porque tenían una relación alfabética. Con otros tuve que hacer cosas más raras porque soy ingeniera geóloga y la tabla periódica de geológico es bastante larga y muy delicada. No era capaz de componer como una orden alfabético allí, solamente acá en el Mesozoico, que era CJT, pero en los demás no. Entonces mis compañeros y yo nos inventamos un poema y nunca se nos olvidó. Entonces suena muy chistoso, pero es la pegatina. La pegatina es precisamente la rima, el poema, lo gracioso, lo que lo hizo distintivo, y para nosotros fue bueno. Puede que para ustedes no, pero entonces busquen un poema, busquen una rima, busquen un rap, no sé, alguna cosa con la que puedan recitar todas estas cosas. Holo, pleisto, pliodomío, ligo, eopaleo, CJT, pecado, sorca. Y con eso nos lo aprendimos. Sigue en mi memoria después de 30 años. La ridiculez, el chiste, la broma. Esto es muy interesante. Esto es del Metro de México, cómo aprenderse los nombres de las estaciones. Y ahora las estaciones del metro presentadas a ustedes por Edgar Luna. Barranca del Muerto, Culhuacán, Zócalo, Lavador, Jamaica, Merced, Hospital 20 de Noviembre, Solayete, Pitlagua, y Ecatepec, Iztacalco, Coyuya, Moctezuma, Colco, Balbuena y Universidad, Zaragoza, Sevilla, Doctores Obreros, Escuadrón Juárez, Riva, Hidalgo, cosas del cerebro. En la Wikipedia, por ejemplo, cuentan esta, que es una de las formas de hacer mnemotecnia, es con frases. Entonces, para la taxonomía es bueno recordar que las categorías taxonómicas son reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Para que no se confundan, entonces, el rey es un filósofo de mucha clase que ordena para su familia géneros de buena especie. Eso puede tener más sentido que esta lista de palabras. O el orden de los planetas del sistema solar. Mi vecina tiene muchas joyas, solo una no presta. Interesante. Yo me inventé una, por ejemplo, que no me daba. ¿Quién es el primero? Fue Platón, fue Aristóteles, fue Sócrates. Yo intenté hacerlo por orden alfabético, pero tampoco era. Entonces me encontré un día esta imagen y perfecto, esa me cuadró. ¿Quieres sopa? Sócrates, Platón y Aristóteles, y ya resolví mi problema. Es más, ya tengo una lista mayor para llegar a Mafalda. Pero asociar a Mafalda a ellos tres me deslumbró. Eso fue lo que me hizo la pegatina. En los libros, siempre que estoy leyendo, y es mi práctica, siempre hago líneas de tiempo, nunca las dejo de hacer. Esto, si no lo hago, no lo aprendo. Y lo hago a raíz, pues, en relación con lo que están hablando. Pero también hago otras cosas, como en la línea de tiempo, asocio qué está pasando no solamente en esa línea de tiempo de esa zona, sino de otras zonas, como para recordar y asociar unas historias con otras. Y además de eso hago mapas, muy importantes para mí los mapas, porque es una ubicación geográfica, histórica y de contexto que me soluciona muchos problemas. Otro de los casos, yo hago dibujos y representaciones en la cabeza de temas como quiénes podrían estar conversando, quiénes serían las personas que se conocieron en esa época. Entonces, si yo quería recordar a Niels Bohr, esta es una foto de Wikipedia sobre Niels Bohr y fue magnífica, porque ahí me dijo quiénes eran sus colegas. Esta es de la conferencia Solvay de 1927, pero no solo eso, yo relaciono 1927 con mi línea de tiempo, y en ese año nació mi papá. Entonces,
para mí ya quedó fijado en mi línea de tiempo y con un contexto que era muy importante para mí. Además de que sí se conocieron en realidad, no era un chiste, no era una caricatura mía. Por último, hay un método que me gusta mucho, lo utilizan mucho los jesuitas y lo enseñan aquí inclusive, y es histórico, tiene mucha historia asociada con misterios y cábalas y, en fin, cosas muy interesantes. Lo pueden buscar en este sitio web, se llama mnemotecnia.es, el artículo se llama Los Palacios de la Memoria. En este artículo enseñan la metodología. Yo sé de un libro que pasó precisamente en eso y de una persona que ha ganado muchos premios porque tiene una memoria prodigiosa, como aprenderse, por ejemplo, 50 cartas de la baraja en orden. Eso es muy difícil, pero él lo hace de una manera muy fácil. Lo que se hace es separar el problema en partes. ¿Cuántas cartas se puede memorizar usted sin problemas? 2, 3, listo. Suponga que son 3 y tiene que grabarse 50. Entonces divide 50 entre 3. El artista, por ejemplo, este señor lo hacía en una casa. En su casa lo dividía en N cuartos para poder cumplir con esa serie. Y en cada cuarto lo ponía las cartas con cierto personaje. Entonces había una conversación con una persona y relacionada con el orden de las 3 cartas. Lo que él hacía era simplemente recordar el orden en el que recorría la casa y cada persona le iba hablando de las 3 cartas. En el Palacio de la Memoria, los Palacios de la Memoria explican esto también. Es un cuarto que para él no tiene que ser una casa, sino simplemente un cuarto cuadrado. Explica que lo pueden hacer en orden inverso a las manecillas del reloj, que hay unas posiciones en donde cada esquina o cada mitad del muro tiene un lugar asociado para uno de los objetos, así uno siempre recuerda cuál es el séptimo, cuál es el quinto, en fin, cada lugar tiene su orden y tiene un objeto o algo que le recuerda dónde está. Hay mucha historia alrededor de esto y muchos trucos. En el cuarto deberían estar las cosas a la altura de la vista o por encima de la vista, por debajo de la vista. Hay reglas, pero son sugerencias. Yo lo que digo es que cada uno de ustedes busque la forma de conversar con personas que no necesariamente tienen que estar vivas, porque mientras más gracioso o mientras más y de más impacto sea la imagen relacionada con lo que usted debe colocar allí, más fácil lo recordará. Entonces, léanlo, búsquenlo, es una manera muy interesante de aprender. Bueno, eso es todo. Les deseamos muchos éxitos, que aprendan bastante, para toda la vida.